Hola chicos y chicas de séptimo año básico. Eh, Hoy vamos a ver el Imperio Romano y retroalimentando un poco, recuerden que el Imperio Romano surge en Europa, en la península itálica, en el centro de Italia, en la ciudad de Roma. Allí en las colinas habían eh, unos grupos de habitantes en la región del Lacio y ellos forman esta comunidad que va a llegar a ser, como decía, este gran imperio. Y yo les contaba de que en un momento, en sus inicios, Roma fue una monarquía que se fue debilitando y después pasa a ser una república. Pero también con el tiempo la república decae por la debilidad de sus gobernantes y se inicia esta etapa que es el Imperio Romano. Eh, y aquí el objetivo de esta clase es identificar las etapas de la expansión territorial de Roma, eh, cuya habilidad es analizar los elementos de continuidad y cambio entre los periodos y procesos abordados en el nivel. Como actitud, deseo que demuestre interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia cultura y valorar el conocimiento histórico como una forma de comprender el presente y desarrollar lazos de pertenencia con la sociedad en sus múltiples dimensiones. Estudiar a Roma es interesante porque tiene mucho que ver con nuestra realidad, con nuestra actualidad. En realidad, los países de Latinoamérica y Chile principalmente basan todo lo que es el derecho, viene de Roma, del derecho romano. Y como dije, una vez que finaliza la República, se inicia esta etapa del Imperio Romano. Como decía, el sistema republicano se debilitó, entró en crisis y dio paso a una nueva forma de gobierno, que es el imperio, donde se mantuvieron la organización burocrática, la evaluación y el respeto a las leyes, y se anexaron nuevos territorios. Eh, Sin embargo, las decisiones políticas, religiosas y militares se concentraron en la figura del emperador, ¿ya? Recuerden, en la República, todo eso se concentraba en las magistraturas. Aquí, en la magistratura y el Senado. Aquí la cosa cambia. Ahora es el emperador el que va a tener eh, toda, todo este poder. Y el primer emperador fue Octavio Augusto, ¿ya? En ese periodo Roma alcanzó el máximo esplendor, que se prolongó por más de 2 siglos, ¿ya? Y ese periodo fue conocido con el nombre de Pax Romana, ¿ya? O Paz Augusta. Y se caracterizó por su estabilidad económica y política. Ahora, como Roma expande sus fronteras y llega a muchos lugares, a la vez de expandir sus fronteras, los romanos extienden su organización, su forma de vida, su cultura, su política. Y a ese proceso se le conoce como romanización. Entre los elementos que contribuyeron a esta romanización fue que tenían una administración única, se les concedió la ciudadanía a aquellos que ingresaban al imperio, eh, se les incorporó al ejército, a los habitantes de los territorios conquistados, se difundió el latín como lengua oficial, se universalizó el derecho romano y se construyó una extensa red de caminos y de centros urbanos. Y en ese tiempo, eh, Roma extendía su territorio hasta lo que hoy día conocemos como Israel, ¿ya? Y allí, en esa época,
la época de Augusto, surge la figura de este personaje tan maravilloso que es Jesús de Nazaret, que es el fundador de la religión cristiana. Él nació en la provincia romana de Judea cuando, repito, gobernaba el primer emperador. Ahora, muchas veces nos dicen la religión, que nos cosas, que nos enseñan cosas sagradas, que rezos. No, no hay que verlo tan así. Este Jesús de Nazaret trae un nuevo mensaje en que el reino está en Dios, ¿ya? Trae un mensaje de la salvación eterna, de amor al prójimo, de la igualdad de todos como hijos de un mismo Dios. Estas ideas, si ustedes se dan cuenta, chocan con las ideas de los romanos. Y por eso que sucede todo lo que ya conocemos, que al final Jesús es crucificado, ¿ya? Bueno, tras la muerte de Jesús, los apóstoles asumieron la tarea de difundir el mensaje de Jesús. Los romanos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, por lo tanto toleraban el culto a otros dioses. Pero a partir del siglo III, los cristianos comenzaron a ser perseguidos con violencia, porque obviamente las ideas de los cristianos se contraponían con las ideas de los romanos. Y es en el siglo IV cuando fueron aceptados en el imperio. El emperador Constantino declaró la libertad de culto a través del Edicto de Milán en el año 313. Y finalmente Teodosio fue el que reconoció al cristianismo como religión oficial del imperio a través del Edicto de Tesalónica en el año 380. El imperio se hizo tan grande que a la vez se hizo difícil de gobernar. Y entonces, durante ese largo periodo de esplendor del Imperio Romano, se sumió en una gran crisis durante el siglo III, años 235 al 284, y la capital del imperio, que era Roma, comienza a perder influencia, sobre todo con el cambio de capital. Entonces se lleva a esta capital de Roma y se la lleva a Bizancio, ¿ya? Y eso ocurre durante el gobierno o imperio de Constantino, y él la bautiza como Constantinopla, ¿ya? Que actualmente es la ciudad de Estambul. Entonces aquí tenemos un hecho que Roma decae en su influencia y se cambia la capital a Bizancio y se le coloca el nombre de Constantinopla. Luego, a partir del siglo IV, las diferencias de los territorios occidentales y orientales se profundizan tanto, por lo que entonces el emperador Teodosio decide dividir el imperio entre sus dos hijos, estableciéndose con ellos los imperios de el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. El imperio romano de Oriente perduró 1000 años más, mientras que el de Occidente sucumbió en el año 476, cuando fue destituido el último emperador por los germanos. Bueno, con todo lo que yo les he explicado aquí, lo que pueden encontrar en el texto, van a desarrollar esta guía de aprendizaje, ¿ya? Ahí está el objetivo, está de más que lo repita porque aparece al principio, ya, identificar las etapas de la expansión territorial de Roma, ¿ya? Y aquí lo que tienen que hacer es marcar solamente con una cruz la respuesta correcta a estas preguntas que le hago. El primer emperador de Roma fue Constantino, Teodosio, Octavio Augusto. Al periodo de estabilidad política y económica se le conoce como. Al proceso en que los romanos extendieron su organización, su forma de vida y su cultura se le conoce como. El emperador que declaró la libertad de culto a través del edicto de Milán fue. ¿Quién fue? El edicto que declaró al cristianismo como religión oficial del imperio fue. ¿Cómo se llamó?
La capital de Roma fue cambiada a la ciudad de Bizancio, bautizada como. El Imperio Romano fue dividido en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente por el emperador, y finalmente en el Imperio Romano de Occidente sucumbió en el año por los. Eso, chicos, lo que corresponde a la guía de esta semana. Les recuerdo que si hacen estas dos guías, su nota corresponde a un 60%, y la próxima semana están enviando la prueba que corresponde a un 40%. Que estén bien, hagan sus tareas para que nos vaya bien a todos.